con mi maestro, José Sonardini, nos une una amistad muy lejana, profunda y sincera. Cuando se acercó doña Milagro para buscarme el trabajo y invitarme a este trabajo, yo de entrada iba a rechazar la invitación. Porque he visto esta historieta, como lo llamamos, porque leímos historietas, pero luego un libro que recordaba San Martín, eso me hizo cambiar mi idea original. Sé que ya no iba a ser solamente para una vez, pero sacaron fotografías y cumplí con algo ritual. Como son que se presenta el libro. El padre sabe muy bien que esta es la segunda vez que yo en una vez presentación. Es la segunda vez. La primera vez fue en el AIP, en donde el padre Sonardini me invitó y me excusé de dar a esa invitación. Pero yo reflexioné también y dije, ¿cómo voy a rechazar esta invitación del Padre José? Y no me arrepiento de eso. Dije que esta vez tampoco me arrepentiría, porque ustedes tienen la exposición breve, concisa, que uno no lee en cualquier parte. Son informaciones que nos ha dado el Padre José en forma magistral. Y como estoy acá para el ritual, la fotografía, yo encontré a la entrada unos amigos. Muy caros a mis sentimientos. Están acá un grupo de bailarines, Seca Payo, Rubén, con quienes me une un lazo no solamente de amistad, sino de una vivencia pasada juntos. Ellos conocen mi historia, yo conozco la historia
un ánimo especial. Voy a contar una anécdota que el padre José no pudo haber sabido. Leo Carolan falleció en el año 1973 pensando que la libertad iba a ser una obra que muchos iban a decir que, como ya lo habían dicho, eran inventos. Y estos conceptos escritos en ese libro fueron en escritura los indios dicen en su tradición oral que podían ser invenciones y que quizá nadie podría constatar que la profundidad de estos pensamientos no eran inventos de Carolan. Y el padre Emiliano, que apareció en los últimos años de Carolan, providencialmente, digo providencialmente porque sin Emiliano las obras de Carolan iban a quedar en las bibliotecas de especialistas. ¿Y quién podía corroborar que este lugar efectivamente tenía la profundidad de pensamiento que se expresa en estos textos? Y un hermano mío, médico, jubilado, que vive en los Estados Unidos, una vez me había dicho: hermano, ¿qué hubiera sido de papá sin Emiliano? Y yo le contesté: sí, hermano, ¿y qué hubiera sido de Emiliano sin Carolan? Un poco vanidoso, pero en el buen sentido del término. Y acá está uno de mis grandes amigos de Villavicencio, médico. Le conocemos como médico Rodríguez. Ya mis amigos sabrán por qué le conocemos de esa forma. Tiene un hermano, tenía un hermano que emigró por circunstancias muy especiales a la Argentina. Y a ambos hermanos les caracterizaba la actitud de querer ser mejor que el otro. Uno quería ser mejor, eran muy competitivos.
Y su hermano, Carlos Martínez Gama, tuvo la suerte de instalarse en las misiones argentinas, en un territorio, un vasto territorio mundial. Increíblemente, tuvo acceso a ese lenguaje ceremonial que tiene y que, como bien dijo el padre José, no revela a cualquier persona. Pero en ese entonces ya los lugares estaban mucho más avanzados y confiaron en Carlos Martínez Gama y le revelaron los textos vulgares en su lenguaje ritual. Felizmente, Carlos pudo tener relación con el padre de Meliá y se publicaron esos textos sagrados. Y Meliá dijo, con esto yo me siento satisfecho de que hay una prueba de que de alguna forma no es solamente invención de la obra. Este lenguaje que utilizan son adquiridos por elegidos de la comunidad, así como entre los sacerdotes que son llamados, son elegidos para cumplir una misión. Ellos también tienen que pasar por un largo proceso de iniciación. Y no solamente de iniciación, sino de compromiso. Porque aprender ese lenguaje, que papá llegó a llamar también esotérico, llevaba un ejercicio muy prolongado. Y podíamos asemejar al latín, que antes era poseído solamente por los sacerdotes católicos. Y yo, cuando pequeño, escuchaba las misas latín, no entendía nada, pero estaba ahí, escuchando las misas latín. Yo estoy solamente para la fotografía. Pero como le he visto a estos amigos, me animé a contar. Y también le he visto a otro gran amigo, David Calderano, que está presente en el sábado. Que es todo un apóstol de la lengua. Con David tenemos experiencias muy particulares, muy personales. No,
una también muy cercana. Y no es que leyó una vez solamente el Agura Pitásico, no que lo tradujo a guaraní. Para terminar, quiero decir que esta tarde tuve la suerte de acceder al currículum del Padre José. Es ingeniero civil, ingeniero químico, doctor en teología, doctor en antropología por la Universidad de Londres. También es antropólogo por la Universidad de Quito, Ecuador, en donde yo, gracias a él, pude hacer unos cursos a distancia para considerarme también perito en antropología. No pasé para ser licenciado porque justamente como me encontré con la asignatura mito, rito y símbolo. Bien, María Gloria va a tener muchas cosas que decir.